Hola, el estudio de hoy es acerca del juicio final. Comencemos. El jurado está de regreso en la sala del tribunal. El veredicto ha sido leído. El caso está cerrado. Son pensamientos que sacuden la conciencia. El día se acerca cuando cada persona que una vez vivió en la tierra tendrá que enfrentar la revisión completa de su vida ante el ojo escrutador de Dios. Segunda de Corintios 5:10. No se sienta alarmado por esto. Más bien anímese. Millones han encontrado que las noticias del juicio presentadas en esta guía de estudio son buenas nuevas. En el libro de Apocalipsis, en 4 distintos lugares, la mención del juicio suscita alabanzas y agradecimiento. ¿Sabía usted que la Biblia menciona el juicio más de 1000 veces? Casi todo escritor bíblico lo menciona. La importancia del juicio no puede ser sobreenfatizada. En los próximos minutos usted aprenderá cosas nuevas acerca de este olvidado tema que le hará abrir los ojos. Y notemos que hay 3 fases del juicio final. La primera fase del juicio final, el ángel Gabriel le mostró a Daniel la profecía del juicio celestial de 1844. La primera fase del juicio es llamada el juicio preadvenimiento porque se lleva a cabo antes de la segunda venida de Jesús. ¿Qué grupo de personas será evaluada en la primera fase del juicio y cuándo termina? Primera de Pedro 4:17 dice: Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:11 y 12, y también puede ver 1 Timoteo 3:15. Termina justamente antes de la segunda venida de Jesús. Los nombres de aquellos vivos y muertos que declararon ser cristianos, que es la casa de Dios, serán considerados en el juicio preadvenimiento. La fecha de 1844 está establecida en la guía de estudio número 18, en una de las anteriores. Bueno, y hay que clarificar, la 18 es la que acaba de pasar, que se llama Justo a tiempo, citas proféticas reveladas. ¿Quién preside el juicio? ¿Y quién es el abogado defensor? ¿El juez, el acusador? ¿Quiénes son los testigos? Y se sentó el anciano de días, su trono como llama de fuego. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, versículos 9 y 10. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. El Padre todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. El diablo ha sido lanzado fuera, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Apocalipsis 12:9 y 10. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. Y también puede ver Colosenses capítulo 1 del 12 al 15. Entonces, de la respuesta, Dios el Padre, el anciano de días, preside el juicio. Él nos ama mucho a todos sus hijos, como podemos ver en Juan 6:27, y Satanás es nuestro único acusador. En la corte celestial, Jesús, quien nos ama, nuestro mejor amigo, será nuestro abogado, juez y testigo, y nos promete que el juicio será a favor de los santos, como podemos leer en Daniel 7:22. ¿Cuál es la fuente de evidencia original que se utiliza en el juicio preadvenimiento? ¿Bajo qué normas seremos todos juzgados? Ya que Dios sabe todo acerca de cada persona, ¿para qué tener un juicio? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10. Fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Primera de Corintios 4:9. La evidencia para la corte proviene de los libros en que todos los detalles de nuestras vidas son anotados. Para los fieles el registro de oración, arrepentimiento y perdón de pecados estará allí para que todos lo puedan ver. Los registros probarán que el poder de Dios capacita a los cristianos para vivir vidas transformadas. Dios se agrada de sus santos y se deleitará en compartir la evidencia de sus vidas. El juicio confirmará que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como dice Romanos 8:1. La ley de los 10 mandamientos es la norma de Dios en el juicio,
como podemos ver en Santiago 2, versículos 10 al 12. Y quebrantar su ley es pecado, como dice 1 de Juan 3:4. La justicia de la ley será cumplida por Jesús y todo su pueblo, como dice Romanos 8, 3 y 4. El afirmar que esto es imposible es dudar de la palabra de Jesús y de su poder. El juicio no es para informar a Dios. Él está completamente informado, como lo podemos leer en 2 de Timoteo 2:19. Sin embargo, el pueblo redimido llegará al cielo desde un mundo que ha sido degradado por el pecado. Tanto los ángeles como los habitantes de otros mundos no caídos se sentirán incómodos si se admitiera a cualquier persona en el reino celestial de Dios, que en cualquier momento pudiera comenzar a pecar nuevamente. Por lo tanto, el juicio abrirá todo detalle y responderá a toda pregunta. El propósito de Satanás siempre ha sido desacreditar a Dios como injusto, cruel, sin afecto y mentiroso. Esto hace que sea de una suma importancia que todos los seres del universo vean de primera mano cómo Dios ha sido extremadamente paciente con los pecadores. La vindicación del carácter de Dios es el primer propósito del juicio. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 11, del 16 al 19, 15, del 2 al 4, 16, versículos 5 y 7, y capítulo 19, versículos 1 y 2, y también en Daniel 4, versículos 36 y 37. Note que se ofrecen alabanzas y glorias a Dios por la forma en que se maneja el juicio. ¿Qué porción de la vida de una persona será considerada en el juicio preadvenimiento? ¿Y qué será confirmado? ¿Cómo serán decididas las recompensas? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Eclesiastés 12:14. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, trigo y cizaña hasta la siega. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mateo 13, versículos 30 y 41. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Todo el detalle de la vida será repasado, incluyendo pensamientos secretos y acciones. Por esta razón, esta primera fase del juicio es también llamada el juicio investigador. El juicio confirmará quién será salvo entre aquellos que se llaman cristianos. Sin lugar a dudas, también confirmará como perdidos a aquellos que no son juzgados en el juicio preadvenimiento. Y aunque somos salvos por gracia, las recompensas serán otorgadas en base a obras, acciones o conductas. Serán demostraciones o pruebas de la sinceridad de la fe de cada cristiano, como podemos ver en Santiago 2:26. Entonces, continuemos con la segunda fase del juicio final. ¿Qué grupo está involucrado en el juicio celestial durante los 1000 años presentados en Apocalipsis capítulo 20? ¿Y cuál es el propósito de esta segunda fase del juicio? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 1 Corintios 6, 2 y 3. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Apocalipsis 24. Los santos, o sea, el pueblo justo de todas las edades que el Señor lleve al cielo en la nube en la segunda venida, participarán en la segunda fase del juicio. Supongo que una familia descubre que su muy amado hijo que fue asesinado no se encuentra en el cielo, pero el que lo asesinó sí está. Sin dudar a dudas, esta familia querrá una respuesta. Esa segunda fase del juicio contestará todas las preguntas de los justos. La vida de toda persona que se pierda, incluyendo a Satanás y sus ángeles, será cuidadosamente revisada por los justos, quienes estarán totalmente de acuerdo con las decisiones de Jesús respecto a la recompensa de cada uno. Será obvio para todos que el juicio no es un asunto arbitrario. Al contrario, simplemente confirma las decisiones que las personas ya han realizado de servir a Jesús o a otro amo o señor, como podemos leer en Apocalipsis 22, versículos 11 y 12. Para repasar el tema de los 1000 años, puede ver la guía anterior del estudio número 12, que se llama 1000 años de paz. Y la tercera fase del juicio final ahora. ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la tercera fase del juicio final? ¿Y qué nuevo grupo estará presente en esta fase del juicio? Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Toda tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Zacarías 14, 4, 5 y 10.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Apocalipsis 21:2. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla. Apocalipsis 20:7 y 8. La tercera fase del juicio final se llevará a cabo en la tierra. Al final de los 1000 años mencionados en Apocalipsis capítulo 20, después del regreso de Jesús a esta tierra con la ciudad santa, todos los malvados que alguna vez vivieron en la tierra, incluyendo al diablo y sus ángeles, estarán presentes. Al final de los 1000 años, los malvados de todos los tiempos que han muerto serán resucitados, como podemos ver en Apocalipsis 25. Satanás inmediatamente iniciará una campaña poderosa para engañarlos. Sorprendentemente convence a las naciones de la tierra que pueden capturar la ciudad santa. ¿Y qué sucede después? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Apocalipsis 29. Los malvados rodean la ciudad y se preparan para atacar. ¿Qué interrumpe su plan de batalla y cuáles son los resultados? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos y las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, versículos 11 y 12. Repentina y sin aviso, Dios aparece con una claridad deslumbradora sobre la ciudad. Apocalipsis 19, 11 y 20 a 21. El momento de la verdad ha llegado. Toda alma perdida desde que el mundo comenzó, incluyendo a Satanás y sus ángeles, se enfrenta ahora a Dios en juicio. Todo ojo se fija en el Rey de Reyes. Apocalipsis 20:12. Toda persona ve el recuento de su vida propia. Después de que toda alma perdida recuerda la historia de su vida, el constante y amable llamado a arrepentimiento, la pequeña callada voz, la maravillosa convicción que muchas veces vino, el constante rechazo, todo está allí. Su veracidad es incontestable. Los hechos son irrefutables. Dios quiere que el malvado realmente comprenda. Él proveerá cualquier detalle deseado para aclarar todo. Los libros y registros están disponibles. Nada estará encubierto. Dios no está involucrado en una conspiración para ocultar evidencias. Él no ha destruido ningún dato ni borrado cintas de grabadoras. No hay nada que ocultar. Todo está al descubierto. Toda persona que alguna vez vivió en esta tierra, así como los ángeles buenos y los malos, estarán mirando este drama de todos los dramas. Los perdidos se postran de rodilla. Repentinamente hay un movimiento. Una alma perdida se postra de rodillas para reconocer su culpa y abiertamente confiesa que Dios fue demasiado justo con él. Su obstinado orgullo propio le detuvo para no responder, y de todas partes el pueblo y los ángeles igualmente se arrodillan. Después, en un gran y casi simultáneo movimiento, todo el mundo restante y los ángeles malvados, incluyendo a Satanás, caen postrados ante Dios. Romanos 14:11. Abiertamente limpian el nombre de Dios de todas las falsas acusaciones y dan testimonio de su amante, justo y misericordioso trato para con ellos. Todos confiesan que la sentencia es justa. Todos confiesan que la sentencia de muerte pronunciada sobre ellos es justa. La única forma segura de tratar el pecado de toda persona perdida se puede decir: te perdiste, tú mismo. Oseas 13:9. Dios ahora queda vindicado ante el universo. Las acusaciones y reclamos de Satanás han sido expuestos y sin lugar a dudas desacreditados como las mentiras de un pecador endurecido. ¿Qué pasos finales erradicarán el pecado del universo y proveerán un hogar y un futuro seguro para los justos? Rodearon el campamento de los santos, y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumó. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20, versículos 9 y 10. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Malaquías 4:3. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Fuego del cielo caerá sobre los malvados. El fuego erradicará completamente el pecado y los pecadores del universo para siempre. Este será un episodio de trauma y tristeza profunda por el pueblo de Dios. Casi todo salvado tendrá a una persona amada o amigo en el fuego. Los ángeles guardianes posiblemente derramarán lágrimas por la pérdida de las personas que protegieron y amaron por años. Aún Cristo llorará por los que Él amó y por quienes pidió por tanto tiempo. En ese terrible momento no habrá descripción de la angustia de Dios, nuestro amante Padre, sobre el terrible costo del pecado. Nuevos cielos y nueva tierra. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de su pueblo redimido. Apocalipsis 21:4. Y creará nuevos cielos y nueva tierra hermosos, sin descripción, para sus santos. Y lo mejor de todo, Él morará aquí con su pueblo por la eternidad. Nadie querrá perdérselo. ¿Cómo era que el servicio de día de la expiación en el santuario terrenal simbolizaba el juicio y el plan de Dios para erradicar el pecado y restaurar el universo a la perfecta armonía? En la guía de estudios, la segunda, aprendimos cómo Satanás falsamente acusa y desafía a Dios, introduciendo la horrible cizaña del pecado en el universo. El día de la expiación en el antiguo Israel mostraba por medio de símbolos cómo Dios tratará el problema del pecado y traerá armonía nuevamente al universo por medio de la expiación. Expiación significa hacer algo pío o santo. En el santuario terrenal, los pasos simbólicos eran: primero, el macho cabrío del Señor sacrificado pagaba por los pecados del pueblo. Segundo, el sacerdote esparcía la sangre ante el propiciatorio. Tercera, el juicio se llevaba a cabo en este orden. Los justos eran confirmados, los que no se arrepentían eran cortados del pueblo, y el registro total de los pecadores era erradicado del santuario. Cuarta, el total de los pecados era puesto sobre el macho cabrío vivo Azazel. El macho cabrío Azazel era enviado al desierto, y siguiente el pueblo era limpiado de sus pecados. Y finalmente todos comenzaban un año nuevo con un registro limpio. Estos pasos simbólicos representan literalmente eventos de expiación que a su vez son copia de los servicios del santuario celestial, el centro divino para el universo. El primero de los puntos anteriores es el símbolo utilizado para representar el evento de expiación que aparece en el que vamos a decir ahorita en primer lugar. El segundo de los puntos anteriores es un símbolo del segundo punto que vamos a decir a continuación. Y note cómo Dios claramente prefigura estos eventos, grandes eventos expiatorios. Primera, la muerte expiatoria de Jesús como sustituto del hombre, como podemos ver en 1 Corintios 15, versículo 3 y 5, versículo 7. Segunda, cómo Jesús, nuestro sumo sacerdote, restaura a su pueblo a la imagen de Dios. Hebreos 4, versículos 14 al 16 y Romanos 8, 29. El juicio provee registros para confirmar vidas, buenas y malas, y desde allí se borran los registros del pecado en el santuario celestial. Apocalipsis 20:12. Y Hechos 3, versículos 19 al 21. La responsabilidad para iniciar el pecado y por causa de que todos pequen es puesta sobre Satanás. Primera de Juan 3:8 y Apocalipsis 22:12. Satanás es enviado al desierto, los 1000 años del capítulo 20 de Apocalipsis. Satanás, el pecado y los pecadores son erradicados permanentemente. Apocalipsis 20, versículo 10, 21, versículo 8, Salmo 37, versículos 10 y 20 y Nahum 1:9. Una nueva tierra es creada para el pueblo de Dios. Todos los que se habían perdido por causa del pecado es restaurado a los santos del Señor. Segunda de Pedro 3:13 y Hechos capítulo 3, versículos 20 y 21. La expiación no se completa hasta que el universo y todo en él sea restaurado a la condición que existía antes del pecado, y con la seguridad que el pecado nunca más resurgirá. ¿Cuáles son las buenas nuevas acerca del juicio que se revelan en esta guía de estudio y que son enumeradas a continuación? Primera, Dios y su forma de resolver el problema del pecado serán gloriosamente justificados ante todo el universo. Ese es el propósito central del juicio. Segunda,
El juicio será decidido a favor del pueblo de Dios. Tercera, los justos estarán a salvo del pecado por toda la eternidad. Cuarta, el pecado será completamente erradicado y nunca más se levantará por segunda vez. Quinta, todo lo que Adán y Eva perdieron por causa del pecado será restaurado a los redimidos. Sexta, los malvados serán convertidos en cenizas, no torturados eternamente. Séptima, en el juicio Jesús es nuestro juez, abogado y testigo. Octava, tanto como el Padre como el Hijo nos aman, es el diablo el que nos acusa. Novena, los libros celestiales serán una herramienta para los justos porque mostrarán cómo la gracia del Evangelio transforma sus vidas. Décima, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. El juicio solamente hará que la verdad sea más evidente. Y onceava, ni una sola alma, hombre o ángel se quejará que Dios es injusto. Será un sentir unánime que Dios ha sido amante, justo, gentil y amable en el trato para todos. Dios promete absolverte en el juicio celestial si invitas a Jesús a entrar en tu vida y le permitirás que Él sea quien lo controle. ¿Lo invitarás a que entre hoy?